Buenas, ya casi tarde, son 11:26 del día 20 de agosto, viernes 20 de agosto. Estamos celebrando a San Bernardo, doctor de la iglesia, en el año 1153, bendiciones a todos los Bernardos, a las Bernardinas, que el Señor nos invita a tener honor del festejo en este día, su santo o sus cumpleaños. Escuchamos esta alabanza y nos preparamos a misa. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Bernardo. Elevamos nuestra plegaria al Señor en esta mañana de viernes en el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bernardinos, Bernardinas, bendecidos sean hoy. Que Dios los bendiga. San Bernardo, doctor de la iglesia, en el año 1153. Bernardo significa batallador y valiente. Ber significa batallador, nar, valiente. Entonces el derivado significa batallador y valiente. En orden cronológico, o sea, en cuanto al tiempo, San Bernardo es el último de los llamados padres de la iglesia, pero en importancia es uno de los que más han influido en el pensamiento católico de todo el mundo. Nace en Borgoña, Francia, cerca de Suiza, en el año 1090. Sus padres tuvieron 7 hijos y todos los formaron estrictamente, haciéndolo aprender latín, la literatura, y muy bien aprendieron la religión. Esta familia ha sido una cosa única en la historia. Cuando Bernardo se fue de religioso, se llevó consigo a 4 hermanos varones y un tío, dejando a su hermana a que cuidara al papá. La mamá ya había muerto. El hermanito menor, para que administrara las posesiones que tenía. Dicen que cuando llamaron al menor para anunciarle que ellos se iban de religiosos, el muchacho le respondió: ajá, porque ustedes se van a ganar el cielo y a mí me dejan aquí únicamente con la tierra.
esto no lo puede aceptar, y un tiempo después él también se fue de religioso, y más tarde llegaron además del convento, llegaron además al convento papá y el esposo de la hermana, y ella también se fue de monja. Casos como estos son más únicos que raros. Bernardo tenía la gracia de la convocación. Pocos personajes han sido una personalidad tan importante y atrayente como San Bernardo. Él poseía todas las ventajas y cualidades que puede hacer una amable y simpático, un joven inteligente y inteligencia viva y brillante, temperamento bondadoso y alegre. Se ganaba la simpatía en cuantos trataban con él. Esto y su físico lleno de vigor y lozanía era ocasión de grave peligro para su castidad y santidad. Por eso, durante algún tiempo se enfrió en su fervor y empezó a inclinarse hacia a lo mundano y a lo sensual, pero todo esto lo llenaba de desilusiones. Las amistades mundanas, por más atractivas y brillantes que fueran, las dejaba vacíos y llenos de hastío. Después de cada fiesta se sentía más y más desilusionada del mundo y de sus placeres. Cuando con sus pasiones sexuales lo atacaban violentamente, una noche se revolcó en el hielo hasta quedar casi congelado, y el tremendo remedio le trajo mucha paz. Una noche de Navidad, mientras celebraba las ceremonias religiosas en el templo, se quedó dormido y parecía ver al niño Jesús en Belén en brazos de María, y que la Madre Santa le ofrecía al niñito santo para que lo amara y lo hiciera amar mucho a los demás. Desde ese día ya no pensó en más, sino en consagrarse a la religión y al apostolado. Bernardo se fue al convento de monje benedictino llamado Cister, y pidió ser admitido. El superior San Esteban lo aceptó con gran alegría, pues en aquel convento hacía 15 años que no llegaban religiosos nuevos. Bernardo volvió a su familia a contar la noticia y todos se opusieron. Los amigos le decían que este era despreciar una gran personalidad para irse a sepultarse vivo en un convento. La familia no aceptó de ninguna manera. Pero aquí sí que apareció el poder tan sorprendente que ese hombre tenía para convencer a los demás a influir en ellos y ganarse su voluntad. Empezó a hablar tan maravillosamente de las ventajas y de las cualidades que tiene la vida religiosa, que logró llevarse al convento a sus 4 hermanos mayores, a su tío y casi todos los jóvenes de lo alrededor. Junto con 31 compañeros llegó al convento de cisterciense a pedir ser admitido de religiosos. Pero antes, en su finca lo habían preparado todo por varias semanas, entrenándolos acerca de modo cómo debían comportarse para ser un fervoroso religioso. Y en el año 1112, a la edad de 22 años, se fue de religioso al convento. El papá, el hermano Niverdo, el cuñado y la hermana ya irán llegando uno por uno a pedir ser recibidos como religiosos. En toda la historia de la Iglesia es difícil encontrar otro hombre que haya sido dotado por Dios de un poder de atracción tan grande para llevar gente a la comunidad religiosa como el que recibió San Bernardo. Las muchachas tenían terror de que sus novios hablaran con el santo, porque lo más probable era que se irían de religioso. En las universidades, en los pueblos, en los campos, los jóvenes, al oírle hablar de las excelencias, ventajas de la vida en un convento, se iban en numerosos grupos
a que él les instruyera y lo formara como religiosos. Durante su vida fundó más de 300 conventos para hombres y se hizo llegar gran santidad a muchos de sus discípulos. Lo llamaron cazador de almas y de vocaciones. 900 monjes hicieron profesión religiosa en manos del santo, los había conseguido con su apostolado. En el convento de Cister demostró tales cualidades de líder y de santo que a los 25 años, con solo 3 años de religioso, ya lo nombraron superior y lo enviaron a fundar un nuevo convento, escogido un sitio sumamente árido y lleno de bosque, donde sus monjes tuvieron que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo. Los puso por nombre Claraval, que significa valle muy claro, porque allí el sol iluminaba fuerte todo el día. De tal manera supo infundir fervor y entusiasmo a sus religiosos de Claraval, que habiendo empezado allí solo con 20 compañeros y pocos años, tenía ya de 130 religiosos en el convento de Claraval. Salieron monjes a fundar otros 63 conventos más desde ahí. Después de San Juan Crisóstomo y de San Agustín, es difícil encontrar otro orador católico que haya obtenido tanto éxito en su predicación como San Bernardo. Lo llamaba el doctor Boca de Miel, doctor Meliflú, porque sus palabras en la predicación eran una verdadera golosina llena de sabrosura para los que la escuchaban. Su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima, su deseo de salvar almas, lo llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar, y luego con sus palabras iban precedidas con mucha oración y de grandes penitencia, y el efecto era fulminante en los oyentes. Escuchar a San Bernardo era ya sentir el impulso fortísimo de volverse mejor. Los que quieren progresar en su amor a la Madre de Dios necesariamente tienen que leer los escritos de San Bernardo, porque entre todos los predicadores católicos quizás ninguno habla con más cariño y emoción que este gran santo desde la Virgen Santísima. Él compuso aquellas últimas palabras de la salve: oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, y repetía la bella oración que dice: acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir. El pueblo vibraba de emoción cuando lo oía clamar desde el púlpito con su voz sonora impresionante: si se levantan las tempestades de las pasiones, mira a la estrella invocando a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe y mira a la estrella invocando a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quieren lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola no te perderás en el camino, invocándola no te desesperarás, y guiando por ella llegarás seguramente al puerto celestial. Sus bellísimos sermones son leídos hoy, después de varios siglos, con verdadera satisfacción y gran provecho. Es más profundo el deseo de San Bernardo. Era permanecer en sus conventos dedicado a la oración y a la meditación. Pero el sumo pontífice, los obispos, los pueblos y los gobernantes pedían continuamente que fueran a ayudarle, y él estaba siempre pronto a prestar su ayuda donde quiera que pudiera ser útil, con un saludo sumamente débil. Porque en los primeros años de religioso, por imprudente que se dedicó a hacer una demasiada penitencia que le dañó en la digestión. Con una debilidad espantable
Sin embargo, corrió toda Europa poniendo la paz donde había guerras, deteniendo fuertemente las herejías, corrigiendo errores, animando a los desanimados y hasta reuniendo ejércitos para ir a defender la santa religión católica. Era el árbitro aceptado por todos. Exclamaba a veces que no me dejen tiempos durante el día y ni siquiera para dedicarme a meditar. Pero esta gente es tan necesitada, siente tanta paz cuando se le habla que es necesario atenderla. Ya en la noche pasará luego sus horas dedicadas a la oración y a la meditación. Un hombre muy bien preparado le pidió que lo recibiera en su monasterio de Claraval. Para probar su virtud, lo dedicó las primeras semanas a transportar carbón. El otro lo hizo de buena voluntad, y después llegó a ser un excelente monje y más tarde fue nombrado sumo pontífice Honorio III. El santo le escribió un famoso libro llamado Desiderazione, en la cual propone una serie de consejos importantísimos para los que están en puestos elevados y no vayan a cometer el gravísimo error de dedicarse a las actividades exteriores descuidando la oración y a la meditación y llevar a recibir y llegar a decirle: maldita sea nuestra ocupación, si no dejas dedicar el debido tiempo a la oración y a la meditación, y aunque tengas altos puestos. Después de haber llegado a ser el hombre más famoso de Europa en su tiempo y de haber seguido varios milagros, como por ejemplo hacer hablar a un mudo, el cual confesó muchos pecados que tenía sin perdonar, después de haber llenado varios países de monasterios con religiosos fervorosos ante la petición de sus discípulos para que pidieran a Dios la gracia de seguir viviendo otros años más, exclamaba: mi gran deseo es ir a ver a Dios y a estar junto con Él, pero el amor a mis discípulos me mueve a seguir ayudándolos. Que el Señor haga lo que en Él mejor le parezca. Y a Dios le pareció que ya había sufrido y trabajado bastante y que merecía el descanso eterno y el premio preparado para el discípulo fiel. Y se lo llevó su eternidad feliz el 20 de agosto del año 1153. Solamente tenía 63 años, pero había trabajado como si tuviera más de 100. El sumo pontífice lo declaró doctor de la Iglesia. San Bernardo, gran predicador enamorado de Cristo y de la Madre Santísima, pídele al buen Dios que nos conceda a nosotros el amor a Dios y al prójimo semejante al que te concedió a ti. Quiera a Dios que así sea. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Bernardo. Que Dios los bendiga. Esta es la imagen que tenemos presente en esta gracia del Señor. Así pues, hermanos, el Señor nos invita a elevar nuestra plegaria y nuestra súplica en este día de San Bernardo. Vamos al Evangelio del día que el Señor nos invita a tener presentes para prepararnos para la Eucaristía de al rato en la tarde. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la Iglesia, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Ese es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, pues hoy nos habla el Señor sobre esa realidad de la cual un maestro de la ley se acerca a preguntarle al maestro divino, nuestro Señor Jesucristo. Pero como dice el evangelista Mateo, se acerca para ponerle una trampa. Dice aquí el evangelio, dice como Jesús los dejó callados a los saduceos, el doctor de la ley le preguntó para ponerle una trampa: maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Cuando escuchamos esta parte del evangelio tenemos que tener en cuenta que el evangelio nos habla de que los judíos tenían en sí muchos, exageraron el tema de mandamientos, como ahorita nuestra ley que está siendo partida en cachos con esa situación de que ya no defiende la vida. Ahora la ley está defendiendo la muerte. Ahora la ley está defendiendo la desviación del sentido humano, y la defiende. Ahora la ley defiende al adolescente que puede demandar al papá y a la mamá porque el adolescente está reclamando su teléfono celular, que papá y mamá le pagaron en un plan, que papá y mamá están sosteniendo, y que realmente el adolescente lo reprendieron quitándole el teléfono, quitándole la tablet, y que ahora el adolescente puede mandarle y meterle una demanda. Entonces la ley hoy defiende esos casos en vez de tener en cuenta esa grande bendición. Pues esa perdición de ley en aquel entonces era igual que la perdición de ley que estamos hoy viviendo. Hace un rato escuchaba yo por la noticia, y eso es muy claro, que realmente dicen que por ahí van a ponernos una tercera vacuna. Y si nosotros entendemos a través de los biólogos que por ahí deben de estar, vacuna es un remedio para poder tener sanación. Yo les voy a pedir a la autoridad que no llamen vacuna a lo que no están poniendo por término de sanación. Mejor pónganle experimento. Van a poner una tercera ampolleta de experimento a la sociedad, porque no nos están vacunando para sanarnos. No, realmente no lo están haciendo. Si van a ver al rato una tercera, una cuarta, una quinta vacuna, pues ¿en qué área estamos nosotros caminando? Nosotros somos sus negocios. Y a pesar de que nos estemos pagando, al rato van a ponerle precio. En fin, ya no quiero hablar. Perdóneme, Señor. Aquí escuchamos que un doctor de la ley específicamente se mete a quererle poner una prueba. Y maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Perdón, vuelvo, ese era el tema. La ley en la multiplicación de caras, formas, líneas, puntos y coma, que la ley amplían y la hacen como un chicle. La estiran y ya no es ley. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y aquel, queriéndole poner una prueba, Jesús contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús confirma esta naturaleza de amarlo. Amarla a Dios, porque el que ama nunca se equivoca. El que ama tiene luz, el que ama tiene libertad, el que ama tiene gracia, el que te ama tiene fuente, el que ama tiene una disposición de actividad en gracia. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y escucha, el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, no se está refiriendo a Jesús en el amor carnal, cual a veces se apega uno a querer amar en la pasión, en el deseo de la carne. No, está hablando en el amor, en el tema de la reconciliación y en el tema de la libertad.
Porque cuando tú amas de una manera carnal, pues esclavizas cuando eres celoso, esclavizas cuando no sabes perdonar una falta dentro del amor que pudiera llamarse infidelidad. Y ya no sabes perdonar, y dices que te amo tanto que yo no te he faltado, ¿por qué me faltaste? Entonces el amor es el que sabe perdonar y olvidar. Si tú dices, es que yo no me puedo olvidar de lo que me hiciste, entonces no amas. No amas conforme el término divino de Dios, amas conforme la realidad de tu negociación en el amor, es que debemos de amarnos igual. No, realmente Dios nos ama sobre todas las cosas y nos ama abundante y ampliamente, con gracia y bendición. Amar al prójimo como a uno mismo es realmente tener esa libertad para poder desenvolvernos y compartirnos ese amor mutuo entre tú y yo. Y perdonarnos es la gracia de la misericordia, fruto del amor. Esa es la gracia de Jesús, que cuando resucitó no vino a pedir cuentas. Cuando resucitó vino a mostrarnos la misericordia, fruto del amor, que el Señor nos invita. Y hoy Jesús nos está diciendo claramente que si tú sabes amar y llevas cuentas, perdóname, pero eso no es amor. Llevas cuentas de que, ¿sabes qué? Ya no te vuelvo a perdonar ninguna más. Eso no es, así no va el asunto. El amor es realmente para cada día. Hoy el Señor nos invita en este fin de semana a amarnos conforme su presencia, y amarnos con intensidad. Sí, y lo voy a decir en honor a mi hermana Luisa, que está ahí, que decía, como si fuera mi primer día, mi único día y mi último día. Y amar con intensidad, no con cuentas, es que ayer me ofendiste, es que ayer, no, ayer ya no existe. Porque cuando tú te fijas en el ayer, las sombras del hoy, que no tiene sombras, bueno, ahorita porque estamos bajo el huracán, bajo ¿cómo se llama? El manto ¿cómo se llama? Del torbellino que se va haciendo amplia, del vórtice que se va haciendo amplia, estamos bajo ese vórtice, bajo ese manto del vórtice. Claro que el ojo del huracán está en el Golfo, está por allá por Tamaulipas, pero estamos bajo el manto de ese vórtice. Y la oscuridad no es parte de ese caminar. Si tú estás viviendo en oscuridad porque ayer, antier, no quisiste perdonar y hoy te traigo las cuentas, ese no es amor. Hoy Dios quiere que tú y yo sepamos amar y que amemos con precisión. Dice el Señor, amar con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas es hoy, aquí y ahora. Aquí y ahora, hoy, toda la vida. Que Dios nos colme de gracia. Señor, te pido, Señor, que por los méritos de tu divina infancia derrames tu bendición sobre este fenómeno meteorológico y los hilos de los silbidos del viento. Lo levantes a la infinidad del cielo y allá se disuelva en tu presencia divina, en la grandeza de tu amor. Lo pido por los méritos de tu divino Hijo en su hermosa infancia, para que no haya damnificados, para todos aquellos que tienen sus casas, sí, sus casas sembradas en la tierra, sus casas mal puestas en la tierra, en la pobreza, en la miseria, en la sencillez de su ignorancia. Cimentan sus casas a flor de tierra, a expensas de estos climas, a expensas de los bordes de los ríos donde se deslavan, a esa situación de gente que queda damnificada a través de estos fenómenos meteorológicos.
Te pido, Señor, que se eleven esos hilos, esa fuerza del viento que nosotros hemos provocado por este estado de calor y clima fríos, por nuestra falta de conciencia el calentamiento global, por los méritos de tu divina infancia, Señor. Te pido por todos estos hermanos que están siendo golpeados por el ojo del huracán Grace. Todo esto te lo pido por los méritos de tu divina infancia y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén, amén. Feliz viernes para todos, hermanos, que Dios los bendiga. Estamos en contacto en la presencia del Señor y en la presencia de ustedes. Bendecidos sean.